Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias de Repretel, edición matutina. Hola, buenos días. Qué bendición poder tener la oportunidad de tener un día más. Bienvenidos a Noticias Repretel. Y la bendición de nosotros también poder informarle desde muy temprano, hoy jueves 23 de octubre. Iniciamos. Y el OIJ solicita información para dar con una pareja de violentos asaltantes que han realizado una serie de atracos en comercios por todo San José. En estas imágenes se ven a los sujetos amenazando con un arma de fuego a la empleada de una licorera. Esto fue en Vázquez de Coronado, en donde robaron una cantidad importante de dinero. Así que si usted los conoce, por favor llame a la línea 800-8000-645. Y una pareja conformada por una mujer de 23 años y un hombre de 25 años fue detenida tras allanar de esta forma su casa en el centro de Aguasarcas, en San Carlos. Vean ustedes la acción de la policía tras las constantes denuncias anónimas presentadas ante el OIJ. Bueno, llevaron a iniciar la investigación en contra de esta pareja que aparentemente distribuía las drogas desde su casa, lo que provocaba la presencia constante de consumidores, quienes incluso cometían robos, asaltos para obtener el dinero y pagar las dosis. En una extensa propiedad, los agentes del OIJ capturaron a un hombre de apellido Bell y de 57 años al ser sospechoso de amenazas y tentativa de homicidio. Según la investigación, el sujeto le disparó a un vecino para obligarlo a marcharse de la barriada y lo amenazó además con matarlo. Esto ocurrió en barrio Los Cangrejos de Limón, el mismo sitio donde fue detenido el sospechoso. Y esto que vamos a observar fue un accidente de tránsito realmente impresionante. Vean la imagen que captó esta cámara de seguridad ubicada en este local. De hecho, hay diferentes ángulos de este incidente. El carro literalmente sale volando y termina en ese parqueo. Bueno, 3 personas resultaron gravemente heridas tras este choque y posterior vuelco de uno de los vehículos en San Vito de Cotobruz. Ese fue el punto donde ocurrió este aparatoso accidente de tránsito, y en uno de los videos incluso se observa donde el carro literalmente vuela hasta caer en el patio de ese plantel. Todos los heridos fueron llevados hasta un servicio de emergencias, 3 de ellos con lesiones de consideración. Más adelante tendremos detalles en vivo de este impresionante incidente de tránsito. Y el Juzgado Penal Juvenil de Heredia dictó 3 meses de detención provisional contra 3 mujeres menores sospechosas de formar parte de una banda dedicada a la explotación sexual, la cual fue desarticulada por el OIJ este lunes. Contra 2 adultos más, la audiencia de medidas cautelares continúa realizándose en la Fiscalía de esa provincia. Según la investigación, 2 hombres de nacionalidad china eran los cabecillas de la banda que contrataba a las menores para que reclutaran adolescentes con el fin de mantener relaciones sexuales con ellas. Un corte en el servicio de agua afectará a muchos vecinos de barrios de la capital. Esto y más en el siguiente resumen de Noticias Nacionales. 270 viviendas fueron indemnizadas por el IMSS en los primeros meses del año por deslizamientos, inundaciones y temblores. En San José se pagó la mayor cantidad de casos, la mayoría debido a deslizamientos. El IMSS indemnizó el año anterior 435 casos para un monto de 930 millones de colones. Corte de agua para algunas comunidades de San José este jueves entre las 12 mediodía y las 8 de la noche. Según el AIA, afectará el servicio a vecinos de algunos sectores de San Francisco de Dos Ríos, Carmen, Merced, Zapote, Catedral y Hospital por reparación de la ruptura de la tubería principal. El Instituto Costarricense de Electricidad hace un llamado a los vecinos y visitantes del río Reventazón. Se realizarán maniobras de mantenimiento de los embalses de las plantas hidroeléctricas Cachí, La Joya y Angostura del 23 al 30 de octubre. Se recomienda evitar el ingreso durante estos días.
El Banco de Alimentos presentó Nutri Héroes, un programa que promueve la seguridad alimentaria de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. La iniciativa invita a empresas a financiar desayunos nutritivos, fundamentos para el aprendizaje y el crecimiento infantil de zonas pobres y vulnerables. Se presentó la noche de este miércoles con una magnitud de 5 grados. Fue reportado sentido en la mayoría del país. Jesús Chacón nos amplía la información. Jesús, buenos días. Adelante. Melissa, muy buenos días. A eso de las 9:43 minutos de la noche de este miércoles, se reporta ese sismo de magnitud 5 grados, 3 kilómetros al suroeste de Bahía Ballena, esto en Osa. Los expertos han señalado, que específicamente este sismo no tiene ninguna similitud o es el que se espera, gemelo al que se presentó durante el martes, debido a que el origen es en diferentes lugares y en diferentes también subducciones que mantienen estas placas. El del martes específicamente se dio por el ingreso de la placa del Coco bajo la microplaca de Panamá. Sin embargo, el de este miércoles a las 9:43 es un nuevo sismo completamente aparte, y este se da en la interplaca del Caribe, la que se conoce también como microplaca de Panamá. Ahí es donde se produce un sismo en este punto, y son diferente origen, lo que ha generado que se presente este movimiento telúrico en horas de la noche, que de igual manera alertó y generó ese temor entre las personas de que fuera similar al que se dio el martes, que duró 35 segundos y que estuvo generando esa situación de caída de objetos en algún punto. Sin embargo, el de este miércoles tuvo una profundidad de más de 50 kilómetros, por lo que se sintió bastante fuerte. Fue reportado en la mayoría de zonas del país como un sismo que estuvo presente, que se hizo sentir en estos lugares, pero que sin embargo la profundidad que se mantuvo hizo que específicamente no fuese tan fuerte o que durara tantos segundos. Recordemos que lo que indican los expertos es que las ondas sísmicas se mueven luego de la ruptura que produce la placa, ya sea en este caso del Coco o la microplaca de Panamá, que normalmente dura entre 4 a 8 segundos, y comienza a desplazarse las ondas P y las ondas S. Las ondas P son las ondas primarias y las ondas S secundarias, que se dan producto de esa ruptura del sismo. Jesús, entonces, para quedar claros, este sismo que se presentó la noche de este miércoles no fue una réplica, ni tampoco fue el sismo gemelo que se espera del que se presentó el martes en Quepos. Así es, Melissa, son completamente apartes, orígenes diferentes que mantiene. Uno que se da por una subducción, un ingreso de una placa sobre otra, y el de este miércoles, que se origina en una sola placa, básicamente en una ruptura que mantiene la placa o esta microplaca de Panamá. Ahí es donde se origina, son completamente apartes, por lo que ya señalaban los expertos, el sismo que se espera o que se mantiene todavía, que puede durar hasta 11 días en que pueda pasar, sería el que se dio durante el martes, y que se originaría, producto de ese fuerte temblor en horas de la noche del martes, pero que sin embargo el de este miércoles es completamente aparte. Se origina en el sector de Osa, 3 kilómetros al suroeste de Bahía Ballena, mientras que el otro se ha presentado en el sector de Quepos, Emanuel Antonio. Por eso es que los expertos señalaron que son completamente diferentes, orígenes y fases muy diferentes, que hace, una diferenciación entre estos dos sismos, y que específicamente fue sentido en la mayoría del país, reportado, eso sí, muy fuerte, pero con una duración menor, y era lo que comentaba, prácticamente las ondas, al ser una profundidad tan alta, al llegar ya estas ondas a algunos de esos puntos, esos terrenos donde se ubican las viviendas de las personas, genera que lleguen ya con una frecuencia un poco más lenta, por lo que el sismo se siente fuerte, pero no dura tantos segundos como el anterior. Pero escuchamos lo que ha indicado Marino Proti, sismólogo de los Psicori, sobre este sismo presentado a eso de las 9:43 minutos del miércoles. Miércoles 22 de octubre se presentó un sismo de magnitud 5 ubicado
3 kilómetros al noroeste de Uvita. Esto es prácticamente entre Uvita y Dominical, con una profundidad de 50 kilómetros. Este sismo fue sentido prácticamente en todo el país. Es producto de la deformación interna de la placa del Coco una vez subducida por debajo de nuestro país, y no tiene una relación directa con la actividad sísmica que se presentó el día de ayer y la secuencia de réplicas. Hacemos la aclaración de que justo antes de reportar este evento fuerte sentido en el país, ocurrió otro evento, el cual dimos la información y fue también publicado en las redes sociales para un sismo de magnitud 3.2 en la región por debajo de la fila costeña al sureste de Uvita. Y es que, como lo indicábamos, el sismo sentido durante el martes, ese sí a las 9:57, que no tiene nada que ver, son completamente diferentes, el del que se presentó el martes y el miércoles. Bueno, pues el del martes sí estuvo generando incidentes en el sector de Quepos, caída de objetos y también algunas rupturas que se presentaron en estructuras de estos lugares, como en el supermercado que vemos en imágenes, donde se dio pues el levantamiento de algunos de estos pisos, esa ruptura que se origina pues producto de ese fuerte sismo de 6.1 grados que se presentó en horas de la noche del martes y que estuvo provocando pues esa afectación, y que los expertos señalan esto como esa introducción de una placa sobre la otra, provocando el fuerte movimiento telúrico, ese temblor que muchas personas bueno pues relataban y que temían de que pudiese ser más extenso, ya que duró unos 35 segundos que se hicieron pues eternos para las personas, y que fue producto de lo que dejó ese fuerte sismo del martes, y que lo vemos en imágenes, refleja parte de esas situaciones que estuvieron afectando algunos de estos lugares en el sector de Quepos, justo donde se origina ese sismo del martes a eso de las 9:57. Esta es una breve actualización de la actividad sísmica que está ocurriendo al suroeste de Quepos. En esta zona se han presentado una secuencia sísmica con un evento principal de magnitud 6,1. El análisis que ha realizado la Red Sismológica Nacional ha permitido determinar que la nueva ruptura que ha ocurrido en octubre del 2025 se ubica entre las rupturas del terremoto de 1999 y el sismo de Jacó del 2017. Ambos sismos también tuvieron magnitudes de alrededor de 6. Esto indica que esta zona, que no había presentado eventos sísmicos recientes, se ha roto en esta ocasión y ha ocasionado este sismo importante de magnitud 6,1. También el análisis nos permite determinar que el origen de la sismicidad es en la zona de contacto entre las placas del Coco, que se hunde debajo de la placa Caribe. El mecanismo focal, que es esta bolita de playa, nos indica muy bien la geometría del fallamiento en ese sector a una profundidad de aproximadamente 21 kilómetros, donde se encuentra la zona de contacto entre las placas en este sitio. La Red Sismológica Nacional continúa haciendo investigación para determinar el origen de los eventos y le continuará dando seguimiento a esta actividad sísmica. Sin duda, bueno, dos sismos que se han presentado seguidos en 2 días, martes y miércoles, que han despertado a los costarricenses en horas de la noche, que se presentan con magnitudes bastante fuertes y que han provocado, reportado prácticamente, que se han sentido en la gran mayoría del territorio nacional. Muchísimas gracias, Jesús, por la información. Pero hay más detalles en vivo. 2 chapulines fueron necesarios para rescatar un camión que quedó atrapado en medio de un puente totalmente inundado en la zona sur. Hernán Barrantes, usted tiene el detalle de este y otros casos que ocurrieron en las últimas horas. Adelante, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Así es, pese al llamado que han hecho las autoridades de cuando hay ríos desbordados o corrientes de agua sobre la carretera, evitar pasar, pues algunas personas se arriesgan, y es que en este caso, y vamos a las imágenes, se registraron en el sector de Coto 47, una de las zonas afectadas por las lluvias del día de ayer, y en este sector conocido como el Puente Amarillo es donde se registra este incidente cuando este camión intentó cruzar la carretera, el puente, y quedó atrapado. Debido al alto nivel del agua fue necesario buscar colaboración con vecinos
campesinos de la localidad, y afortunadamente, como en la zona hay bastantes fincas agropecuarias, pues algunas cuentan con este tipo de maquinaria conocida como chapulines popularmente. Gracias a ellos se trasladaron 2 al lugar y lograron sacar al vehículo pesado de donde estaba atascado y poner a salvo a sus ocupantes. Esto se dio en horas de la noche del día de ayer y se extendió por varias horas este rescate, que afortunadamente pues sin personas lesionadas. Es importante mencionar que esta zona es recurrente en el tema de inundaciones, sobre todo en este sector conocido como el Puente Amarillo, donde esta estructura constantemente es afectada por las inundaciones, por lo que se pide a las personas no utilizarlo cuando el río está pues sobre su nivel habitual y que genera pues este tipo de emergencias que podrían generar pues incluso el arrastre de los vehículos en el caso de que fuera un automóvil o una motocicleta. Así que mucha precaución, conductores. Vamos a hablarles también de 4 sicarios que están siendo buscados por el organismo de investigación judicial de la Oficina Regional de Pocosí. Se trata de 4 sujetos que viajan en motocicleta. A 2 de ellos se les vincula con un homicidio ocurrido en el cantón de Guásimo, mientras que el segundo video que observamos corresponde al cantón de Pocosí. Según la información que manejan las autoridades, estos 4 sicarios estarían vinculados a una misma organización delictiva que está enfrascada en una disputa con otras por el dominio de los territorios para la venta de drogas. Usted podría ayudar a capturar a estas personas brindando información vital a las autoridades judiciales, detalles que puedan ayudar a ubicar a estas personas o bien a identificarlas. Todo lo puede hacer mediante las líneas confidenciales del organismo de investigación judicial. Recuerde que esta ayuda es totalmente confidencial, usted no tiene que dar datos y ya ha demostrado que pues ayuda a las autoridades a sacar de las calles a este tipo de delincuentes. Vamos a mostrarles las siguientes imágenes y lo dejamos con el ambiente. Estas imágenes corresponden a una serie de acciones desarrolladas por la Policía de Control de Drogas en la provincia de Guanacaste, específicamente en los cantones de Carrillo y Liberia. En este último se logró la detención de 7 personas vinculadas al narcomenudeo y en el sector de Carrillo se detuvo a otras 2. Es importante mencionar que es una serie de investigaciones que se han desarrollado por parte de la Policía de Control de Drogas gracias a información confidencial que entró a la línea 1176 y que ha permitido desarrollar la investigación y dar con estas personas. Ellos están siendo vinculados como parte de estructuras criminales que se dedican al comercio de drogas y que en este caso se trata de los vendedores finales, lo que se conoce como vendedores terminales, que son los que tienen contacto directo con los consumidores y se encargan de distribuir los estupefacientes. A ellos se les decomisa una importante cantidad de dosis, así como también drogas, dinero, y es importante, también contaban con radios de comunicación mediante los cuales alertaban sobre la presencia policial. Afortunadamente el trabajo de inteligencia logró burlar esta medida que tenía implementada esta organización y finalmente fueron detenidos. Ahora vamos a hablarles de una colaboración que está solicitando la Cruz Roja costarricense, específicamente lo que es la Oficina Regional de Punta Arenas, donde debido a las emergencias constantes por inundaciones que se han estado presentando en el año, pues han requerido de utilizar la balsa que cuenta este comité en Punta Arenas y que pues lamentablemente se ha dañado y ellos requieren comprar una nueva. Es por esto que están solicitando a la ciudadanía cualquier tipo de donación que puedan hacerles llegar, ya que requieren recolectar 2,5 millones de colones, que es lo que cuesta esta balsa, y es importante que la puedan comprar para rescatar, para auxiliar a aquellas personas afectadas por inundaciones. Cualquier donación puede ser suministrada mediante el SIMPE 6049-3755 o bien mediante la cuenta IBAN que le mostramos en pantalla. Todo a nombre de la Cruz Roja costarricense. Definitivamente embarcaciones que salvan muchas vidas. Hernán, gracias.
Y el Ministerio de Trabajo abrió un proceso administrativo contra un funcionario de esta cartera que fue detenido por el OIJ porque aparentemente buscó contacto sexual con niñas. Según el ministro Andrés Romero, las actuaciones del funcionario no están vinculadas con el trabajo que hacía en el ministerio. Sin embargo, el ministerio se puso en contacto con la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas. Y ampliamos detalles sobre este caso porque la oficina de Interpol, OIJ, extraditó ya al nicaragüense Elías Herrera Hernández, hermano de Zacarías Herrera, sujeto que delató al exmagistrado Celso Gamboa con las autoridades de la DEA, según consta en el expediente de solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos. Este sujeto de 46 años es requerido por las autoridades de Texas por un delito de abuso sexual y otro de violación en contra de un menor de edad. Elías Herrera había sido capturado en nuestro país desde el año 2020 tras permanecer 21 años en fuga. Y un hombre fue detenido por la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública en conjunto con la Unidad de Delitos Varios del OIJ tras investigársele por presuntos accionamientos de arma de fuego. Las autoridades lo catalogan dentro de un perfil violento, por lo que este miércoles fue allanada su vivienda donde fue detenido. Además, es una persona reconocida en el país, ya que fue portero del Club Sport Herediano. El sujeto quedó en manos de la policía judicial. La Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, en colaboración a la Unidad de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, realiza la captura de un sujeto investigado por presuntos accionamientos de arma de fuego, una persona de un perfil violento, en la cual se logra la intervención, la aprehensión y la entrega de la escena despejada al organismo de investigación judicial para lo correspondiente. En otros temas, ¿ya sabe usted a quién le dará su voto? Bueno, 6 de cada 10 costarricenses no saben por quién votar en las elecciones presidenciales. Laura Fernández es la candidata que lidera la intención de voto con un 25% de las menciones. Le siguen Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles y Fabricio Alvarado. Por su lado, el apoyo al presidente Rodrigo Chávez incrementó 11 puntos porcentuales en un mes y alcanzó un 71% de respaldo. Que no se asocia a lo que hace o deja de hacer, ¿verdad? No está ligado a políticas públicas, a acciones para resolver los principales problemas del país. Entonces es un apoyo como a la figura, ¿verdad? Un caudillismo, podríamos incluso hacer referencia. Un bebé de 1 año está grave en el hospital de niños después de sufrir quemaduras con agua hirviendo. La emergencia se presentó cuando un bebé que estaba en una cocina resultó con quemaduras importantes en su cuerpo después de que le cayera líquido caliente de una olla. El hecho ocurrió en una vivienda del sector de Pavas. Tras la emergencia, el pequeño de tan solo 1 año fue llevado de urgencia al Hospital Nacional de Niños, donde se reporta muy delicado. Supuestamente el accidente ocurre cuando un animal doméstico ala un cable y una olla arrocera vierte su contenido sobre el cuerpo de este menor. Actualmente el niño se encuentra en una condición delicada y está recibiendo el tratamiento que este tipo de quemaduras requiere. En promedio, este centro médico recibe por año 300 niños víctimas de quemaduras. Por ejemplo, en los últimos 5 años, en el 2020, fueron 341 los ingresos, 278 en el 2021. Para el 2022 aumentó a 280. 267 resultaron quemados en el 2023 y el año pasado 250 niños requirieron internamiento por quemaduras. Las principales causas siguen siendo líquidos calientes, agua en la bañera
y también mufla caliente o fricción por el uso de bicimotos. Tradicionalmente nosotros tenemos las diferentes causas de quemaduras entre las que podemos conocer como las quemaduras por líquidos calientes o escaldadura, que siempre ha sido la primera causa de quemadura a nivel mundial en pediatría. Normalmente la segunda causa siempre ha sido el contacto con objetos calientes, al tocar los niños algún objeto como planchas de pelo, bordes de ollas, etcétera. Esas son las quemaduras por contacto. Y la tercera causa, que tradicionalmente en Costa Rica cerca de un 5%, es por fuego directo. La mayoría de las quemaduras en pequeños ocurre en menores de 9 años. Y las recientes lluvias que experimentó nuestro país causaron estragos en diferentes sectores, uno de ellos en Turrúcares, provincia de Alajuela. Vea la movilización de las unidades de emergencia. Bueno, y también en el sector de San Miguel se presentó el desbordamiento de una quebrada que afectó las vías de esa comunidad. Así es, vean lo que pasó, justo lo que describe Melissa. Además, el agua también ingresó a varios locales comerciales, algunas viviendas, un supermercado. Vean las labores de extracción de posiblemente esa familia que resultó bastante afectada. Imágenes realmente impresionantes de este sector donde vemos calles cubiertas de agua. Pero ¿qué nos espera para hoy? Bueno, para este jueves, la zona de convergencia intertropical se ubicará sobre Costa Rica, aportando mayor humedad. Es decir, se esperan lluvias desde la mañana en el Pacífico Sur y para la tarde aguaceros acompañados de tormenta eléctrica. Pero, ¿qué ha pasado con Melissa? La tormenta de la que hemos venido informando. Bueno, se mantendrá en el centro del Mar Caribe sin influencia directa sobre el territorio nacional, pero hay que estar prevenidos. Vamos. Estamos previendo un constante ingreso de humedad desde las primeras horas del día, lo cual podría traer precipitaciones durante el periodo de la mañana, principalmente hacia la región del Pacífico Sur. Ya lo que sí estamos esperando es que para horas de la tarde las lluvias más intensas estén ocurriendo tanto a lo largo de la costa del Pacífico como en los sectores montañosos que rodean el Valle Central. 2 de 3 alcantarillas que drenan la quebrada de Los Negritos están obstruidas y por eso San Pedro y Barrio Odén se inundan cada vez que llueve. Una laguna color café se oculta entre Circunvalación y Barrio Odén. No es una naciente, son aguas residuales y pluviales que bajan de la quebrada Los Negritos y se estancan allí. La obstrucción de estas dos alcantarillas provocaron que se formara esta gran laguna. Estamos a 100 metros de la Facultad de Derecho de la UCR y esta es una de las principales razones que han provocado las inundaciones en ese sector. Cada aguacero hace crecer la laguna, que se extiende sin dificultad hasta la parte baja del paso de nivel en San Pedro. Este es el panorama al borde de la laguna. Hay 3 alcantarillas que drenan la quebrada Los Negritos, pero 2 de ellas están obstruidas, de acuerdo a un análisis de la NAME de la Universidad de Costa Rica. El colapso de una alcantarilla de desvío que existía entre la quebrada Los Negritos y el río Torres y que la ausencia de esa alcantarilla nos hace que se concentre la cantidad de agua que tenemos en la quebrada Negritos, nos genera un remanso que afecta a Circunvalación. Importante destacar que no es Circunvalación la que genera el problema, sino que Circunvalación recibe el problema al igual que la UCR. Una de estas baja hacia Barrio Odén y la otra cruza hacia el río Torres. Esta última es de 3.14 metros. Esa alcantarilla se construyó en 1995 y empezó a mostrar problemas a partir del 2005. ¿Okay? Parte es un tema del material en que se construyó, un acero corrugado que tiene una vida útil limitada, algunos lo estiman en 30 años, otros en menos, y entonces ese material fue cediendo con el tiempo, la alcantarilla se va deformando y a partir de mediados del año pasado lo que estimamos es que ya colapsó por completo y queda totalmente cerrada. Con estas 2 alcantarillas bloqueadas, el agua se desborda por los parques de Barrio Odén cuando llueve muy fuerte y llega hasta la calle 39, donde una pequeña tubería la conduce por debajo de varias casas. En la última inundación, el nivel superó los 3 metros. Las municipalidades analizan 5 alternativas a largo plazo. La que yo, si me preguntan, sería la del ICE. Eso sería reparación de la tubería que colapsó, que se hizo en los 90s, más algunas obras adicionales que irían paralelo a esta obra. Desde mayo del 2024, el paso de nivel se ha inundado en 9 ocasiones.
Este viernes cerrarán el puente modular sentido Alajuela San José, que está a la altura del aeropuerto Juan Santamaría. La vía se habilitaría el lunes. Este fin de semana hay cierres importantes en Alajuela, así que conductor preste mucha atención. A partir de este viernes 24 de octubre, a eso de las 8 de la noche, se cerrará el puente modular sentido Alajuela San José, que está ubicado frente al aeropuerto Juan Santamaría. Ese cierre estará también durante el sábado y el domingo. Sin embargo, el puente normal, que siempre ha estado, se mantiene habilitado. Lo que se hizo fue una reparación temporal para que esta semana estén transitando los vehículos. Ya para el próximo fin de semana, a partir del viernes en la noche, estaríamos cerrando el paso por este puente por el fin de semana, donde lo que se estaría realizando es una apertura del carril de aproximación para poder introducir ahí el soldador y que en efecto haga la revisión completa y haga una soldadura adecuada, ¿verdad? Una parte de la platina se desprendió por el peso que llevan algunos transportistas, según lo explicó el funcionario del CONAVI. Se espera que para el lunes 27 la estructura esté funcionando con normalidad. Al tener que excavar básicamente el carril de aceleración, de aproximación, estaríamos obviamente interrumpiendo por lo menos el paso físico por el sector, entonces sí tendría que permanecer cerrado el fin de semana. Claramente trataríamos de que las obras se realicen en el mejor plazo posible para poder abrir antes. Estos puentes modulares se colocaron para agilizar el paso a los conductores. Se estarían quitando cuando inicien los trabajos entre San José y San Ramón. Ya son 28 las víctimas inocentes que han perdido la vida este año por causa de los enfrentamientos entre bandas criminales. 133 casos en los últimos 3 años. Hernán Barrantes, usted nos tiene el detalle. Melissa, es una cifra sumamente trágica y lamentable que refleja la situación que está enfrentando el país y que desde el 2022 viene en incremento y lamentablemente pues para este 2025 se presume que podría terminar en cifras muy similares a las del 2024. Y es que vamos a hablar del caso más reciente que se registró en la ruta nacional número 32 cerca del puente sobre el río Virilla, más conocido como el puente del Saprissa, donde un mecánico de 74 años fue asesinado por 2 sujetos en motocicleta mientras transitaba por esta carretera. Él viajaba en su vehículo, un automotor de alta gama, cuando fue interceptado por estos sujetos quienes le disparan en múltiples ocasiones y lo hacen perder el control y finalmente colisiona contra un furgón que pasaba por el lugar. En el sitio falleció la víctima al ser abordada por la Cruz Roja Costarricense, así fue confirmado, y él fue identificado como Ramón Luis Azofeifa Villalobos, de 74 años, un adulto mayor, empresario tibaseño muy conocido en la zona y que pues lamentablemente se convierte en la víctima inocente más reciente que dejan estos tiroteos. Aparentemente los gatilleros se habrían equivocado de víctima y lamentablemente pues asesinan a un inocente que no tenía ningún tipo de vínculo con alguna actividad ilegal o que estuviera relacionado con los grupos criminales, según el reporte de las autoridades policiales. Es una cifra lamentable, triste, que viene cobrando vidas y que según la explicación que dan las autoridades, en muchos de los casos se deben a la inexperiencia, a la juventud de las personas que están siendo utilizadas para fungir como gatilleros dentro de las organizaciones criminales. Incluso lo veíamos el día de ayer cuando les tramitábamos la información desde Pérez Celedón, donde 3 jóvenes de 19, 22 y 25 años fueron detenidos como sicarios en esta localidad y que ya están vinculados a múltiples homicidios. Otro de los casos con los que se ha dado lamentablemente la pérdida de víctimas inocentes recientemente son estas otras imágenes registradas el pasado 8 de julio en el sector de San Diego de la Unión en Cartago, donde un mecánico fue asesinado por error. Los gatilleros presumieron que quien conducía el vehículo era el propietario, sin embargo era el mecánico que estaba realizando algunas diligencias y probando el vehículo luego de los trabajos que le había realizado, y lamentablemente lo atacan, causándole la muerte en el lugar de los hechos, como lo muestran estas imágenes. Son situaciones bastante lamentables que se han estado dando en el país y que pues las cifras así lo reflejan, donde el uso de personas muy jóvenes que disparan de manera indiscriminada y que pues no tienen un control de las acciones que ejecutan, están generando que se dé este aumento de víctimas colaterales en nuestro país. Para que se dé una idea,
de cómo han aumentado estos casos, vamos a darle las cifras que han presentado en las autoridades judiciales. En el 2021 se registraron solo 7 casos en todo este año. En el 2022 aumentó a 18, se duplicó esta cifra. Y para el 2023, pues prácticamente se cuadruplicó la cantidad de víctimas colaterales, llegó a 52. Para el 2024, una cifra muy similar, 55, también aumentaron los casos. Y este 2025 ya suman 28 casos de personas asesinadas de manera errónea por las personas vinculadas en estos grupos criminales. Estamos hablando que de estas 28, la mayoría son hombres que han sido asesinados, como en este caso de don Ramón Luis, quien fue asesinado en la Ruta 32 y que pues en este momento mantiene enlutada a toda una comunidad y a casi todo el cantón de Tibás, ya que era muy conocido en esta localidad, es don Ramón Luis. Es importante mencionar que también las autoridades están muy preocupadas por lo que se refiere al tema de las armas ilegales que están circulando en el territorio nacional. Se habla de, según los expertos, de al menos 250,000 armas que circulan a nivel nacional de manera ilegal, de que han sido ingresadas, en algunos casos incluso ensambladas o modificadas en territorio costarricense para que tengan un mayor poder de letalidad. Se ha hablado incluso de modificaciones que se le hacen a las pistolas 9 milímetros y para poder colocarles cargadores con capacidad de 60, 70 balas, convertirlas en armas automáticas, inclusive que disparen en modo de ráfaga, y todo esto es parte de la acción de los grupos organizados vinculados al tráfico de drogas principalmente, y que son los responsables de la mayor cantidad de homicidios que se han presentado en el país. Esta es una de las principales preocupaciones, la gran cantidad de armas que están circulando en el país, y así lo detallan los expertos en el tema. Esto normalmente se hace a través de contactos. Hay organizaciones criminales que se dedican a este tipo de trasiego y de venta ilícita de armas que provienen pues de cualquier lugar del mundo, porque puede ser que vengan también de los países donde normalmente se produce la droga, que también es común que las embarcaciones vengan contaminadas no solamente con productos ilícitos como la cocaína, sino también con armas, con dinero y con cualquier ilícito que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, esos mismos viajes pues los utilizan también para trasegar armas de manera ilegal. Una vez que están en el territorio nacional, hay organizaciones criminales que se dedican a esa venta ilícita de las armas y pues son fácilmente adquiridas por cualquier persona. 28 personas asesinadas de manera errónea por los sicarios, 28 tragedias, 28 familias que están hoy sumidas en el luto. Muy triste esta situación, Hernán. Muchísimas gracias. Vamos a temas nacionales, porque a esta altura del año el país reporta ya 10 casos autóctonos de malaria, es decir, personas que se enfermaron dentro del suelo nacional por el mosquito que transmite la enfermedad. Pese a esta decena de casos, la reducción es de un 97% si comparamos con años anteriores. La prevención sigue siendo uso de repelente y limpieza de criaderos. Siempre en temas de salud, la Caja fortalece la formación de más médicos especialistas con universidades privadas. Con esta firma, la Caja renovó los convenios con universidades privadas para seguir formando médicos especialistas. Además, se incorporaron 2 nuevas universidades. Esta iniciativa forma parte de un plan de acción ante el faltante de doctores en hospitales del Seguro Social. Necesitamos, como Caja Costarricense de Seguro Social, formar más especialistas. No es un secreto para ninguno de ustedes que en este momento la Caja está pasando por un momento difícil en el cual ocupamos especialistas. Las universidades privadas tenemos toda la capacidad de poder formar profesionales. Estamos en procesos de acreditación ante SINAES que estandarizan nuestra calidad académica. Según la Caja, este es un paso importante para fortalecer el recurso del sistema de salud, tomando en cuenta que los tiempos de espera son críticos en muchos centros médicos. Estos convenios tienen una vigencia de 5 años. Establecen el marco de cooperación técnica y académica entre la Caja Costarricense de Seguro Social y estas universidades que cité, con el fin de
regular la coordinación, la ejecución y la evaluación conjunta de nuestros programas de especialización médica. Actualmente, más de 900 doctores se encuentran en proceso de formación para ser médicos especialistas. Los conductores que viajen por el puente sobre el río Tárcoles ya no se enfrentarán al cierre de carriles, solo se cerrará en las noches cuando tengan que levantar la estructura. La primera etapa de los trabajos en el puente sobre el río Tárcoles ya finalizó y la apertura de carriles se adelantó. Según el gerente de construcción de Conavi, Alexander Guerra, no se contempla el cierre de carriles por el momento. Solo ocurrirá cuando tengan que levantar la estructura y se hará en las noches. Se acerca la mayor temporada turística y no se pretende generar más presas en la zona. Se continúa trabajando en la parte de abajo del puente. Se están trabajando en el colado de las pilas, se están reforzando las pilas, entonces se tiene que trabajar de un lado primero porque hay que bombear el concreto hacia la pila porque no podemos hacerlo específicamente desde el río, ¿verdad? Se está bombeando desde el puente concreto hacia las pilas y posteriormente del otro lado se va a hacer el mismo trabajo. Esta es una estructura que se encuentra en riesgo inminente, ya que no posee la capacidad para soportar un eventual sismo de gran magnitud, con el alto riesgo de que quede inhabilitado permanentemente si no se actúa con prontitud. Los trabajos se extenderán por 300 días naturales hasta completar las labores que permitan la rehabilitación total de la estructura. El proyecto, que beneficia a unas 32.200 personas de manera directa, se realiza en 4 fases. Respecto a los peatones, es muy importante aclarar que las personas que así lo requieran podrán cruzar por el puente, pero no utilizarlo para el avistamiento de cocodrilos, pues se trata de un área de trabajo. Hablamos ahora del costo de la vida, porque dependiendo de donde usted compre un producto, le puede salir hasta un 162% más caro. ¿Cómo cuáles productos? Lo vemos. Hay una importante diferencia entre el precio de la cebolla en finca y el que pagan los consumidores en los puntos de venta. Veamos los precios según un informe del Consejo Nacional de Producción. El kilo de cebolla Ensenada está en 450 colones. En el mercado Borbones, 755 colones. En las ferias, alrededor de los 745 colones. Y en supermercados puede llegar a costar hasta 1.500 colones. Solo nacional vendo. Me gusta ayudar a los agricultores. Es un pecado comprar cebolla extranjera habiendo tanta cebolla aquí. La intermediación es difícil de abordar, debido a que no existen regulaciones en este producto, que es tan esencial en los hogares costarricenses. En la actualidad hay bastante cantidad de cebolla y de buena calidad. En el momento de que se comercialice esa cebolla, se le informe directamente al consumidor que es cebolla importada versus la cebolla nacional. Además, en el 2024 y 2025 han incrementado las importaciones de este producto. Buena calidad, si usted puede ver el negocio de la cebolla hoy en día de nosotros, de Costa Rica es una cebolla de las mejores que hay. Santana, Cartago, San Carlos, todas son las mejores cebollas que hay, ¿verdad? Qué rico, así es la vida. Las diferencias de precios son de hasta un 162%, dependiendo de dónde compre el consumidor, ya que en algunos puntos de venta se consiguen 700 colones el kilo, mientras que en otros lugares hasta 1.500 colones. 107,000 billetes de lotería navideña ya están en manos de los vendedores y también, por supuesto, en el canal digital de la Junta. Aproximadamente hace un mes salió a la venta el gordo navideño del 2025. Para la edición de este año hay 5 emisiones en juego. Según los datos de la Junta, a este 22 de octubre ya hay colocados 107,000 billetes, pero eso equivale a solo un 21% de la lotería navideña. Está muy lerdo, la venta de la navideña tiene varios factores. Sin humillar y sin ofender a nadie, esto lo jugamos los pobres. Entonces el pobre tiene que esperar el aguinaldo y del aguinaldo invierte también en la suerte. Entonces, además de que hay un factor especial, que es demasiado papel. El año pasado eran 4 emisiones, esta vez son 5 emisiones. Y la Junta a veces también se atreve a sacar una serie extras. Ahí, entonces eso se convierte en
demasiado, o sea, es mucho papel para la cantidad de compradores. El premio mayor será de 8.000 millones de colones y cada emisión consta de 100.000 billetes con 40 fracciones por entero. Viene al mismo precio del año pasado, 2.000 colones, 40 millones por fracción, 1.600 millones el entero. En el canal digital también hay disponibles pedacitos de lotería, siendo ya el número 14 uno de los más cotizados por ser la fecha del sorteo. Casi 5 de cada 10 encuestados por la Oficina del Consumidor Financiero aseguraron estar endeudados con un préstamo de vehículo. En los últimos 2 años se ha visto un aumento significativo en la cantidad de vehículos en carretera. Y es que el nivel de endeudamiento subió. Por ejemplo, en el 2023, un 18% de los encuestados manifestaron estar endeudados con préstamos de vehículos. Y ahora esta cifra alcanza el 47%. Según la tercera encuesta nacional de endeudamiento. Que depende mucho del contexto, pero si tengo un salario estable, lo pensaría mejor en un ahorro. En el 2025 el nivel de endeudamiento es alto para una buena parte de la población. Desde la Oficina del Consumidor Financiero señalan que las deudas con tarjetas de crédito y los préstamos de vehículos son los más frecuentes en aquellas personas que destinan más del 33% de sus ingresos mensuales al pago de créditos. Bueno, uno no debe tener deudas porque como estamos, no estamos muy bien, ¿verdad? Y con las deudas nos hundimos. Por ejemplo, en los préstamos de vehículos financian hasta el 90%. Dan tasa fija inclusive por 4 años. Eso sí, hay una gran mayoría de endeudados en dólares que no generan sus ingresos en esa moneda. Todavía hay retos persistentes en materia de inclusión financiera. ¿Y cómo es el servicio de buses en su comunidad? Bueno, el principal motivo del abandono de rutas de autobús en el país se debe a la poca frecuencia en el servicio o a buses en muy mal estado. El autobús es necesario para muchas personas todos los días, ya sea para desplazarse a sus lugares de trabajo, citas médicas o realizar compras. El constante abandono de rutas representa un reto creciente para el sistema de transporte público, especialmente en zonas rurales donde los servicios son prácticamente escasos. Según datos de la ARECEP, en las regiones Chorotega y Huetar Norte se ubica el 50% de las 106 rutas que han sido abandonadas. Veamos los lugares con mayor porcentaje de abandono actualmente. En primer lugar está la región Chorotega, le sigue la Huetar Norte, la región Central, seguido del Pacífico Central, la Brunca y la Huetar Caribe. Para los usuarios son muchas las mejoras que se deben hacer en este servicio. La atención a los adultos mayores. Yo he notado, con lo poquito que he estado estos días, que los choferes es increíble, ignoran al adulto mayor, cuando le enseñan la cédula de viaje se nota que las hace muy mal modo y después uno le duele porque piensa que ellos no van a llegar a eso. Hay bucecitos muy viejos ya, eso sí. Sí, hay bucecitos que ya ocupan un cambio, el piso ya con huecos, los asientos todos agujerados. No tener unidades así tal vez tan viejas. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ya trabaja en una serie de acciones en conjunto con el Consejo de Transporte Público para evitar que este abandono continúe. Una de ellas es revisar los esquemas operativos para determinar si es viable o no actualizarlas. Hay que analizar, ¿verdad?, caso por caso la razonabilidad de la reactivación, ¿verdad? Igual hay algunos casos donde tal vez una ruta pasa cerca de la comunidad, tal vez no ingresa en la comunidad, pero pasa cerca. Entonces ahí lo que se puede valorar con el CTP, más que una reactivación de la ruta, es que la ruta que ya está y pasa cerca ingresa a esa comunidad, ¿verdad? El más reciente estudio del ente regulador señala que las comunidades afectadas por el abandono de rutas tienen el índice de desarrollo social bajo o muy bajo, lo que demuestra la gran vulnerabilidad social. Y el Consejo Municipal suspendió al alcalde de San José, Diego Miranda, durante 15 días por aparente incumplimiento de deberes.
La solicitud se planteó en razón de que Miranda evitó la compra de 16 carros eléctricos que cuestan más de 430 millones de colones, la cual ya estaba adjudicada desde la administración anterior. El alcalde dice que está defendiendo los recursos públicos para destinarlos a las necesidades de las personas. No, nunca estuve de acuerdo. De hecho, siendo regidor, voté en contra de la adjudicación y posteriormente se adjudicó sin contenido presupuestario de parte de una mayoría de regidores que hoy también están siendo investigados y que van a tener que ser los que respondan por las consecuencias si esto tiene alguna consecuencia. Los regidores concluyeron que Miranda incurrió en incumplimiento de deberes y falta de deber a la probidad. Violentó el principio de legalidad al intentar deshacerse de una licitación que ya estaba adjudicada. Él intentó declarar desierta esta licitación, lo cual es un procedimiento administrativo irresponsable. El Consejo Municipal tiene acuerdos en firme y el alcalde debe ejecutarlos. De no ser así, cae en incumplimiento de funciones y violación del deber de probidad. Con esas decisiones, el alcalde expuso a la municipalidad a una serie de denuncias y reclamos por parte de la empresa adjudicada, lo cual podría implicar no solo tener que pagar la contratación de vehículos eléctricos originalmente declarada en firme, sino también incurrir en gastos de representación judicial por parte de la municipalidad. El abogado Ewal Acuña afirmó a Noticias Repretel que el Consejo Municipal sí tiene la potestad para suspender a un alcalde por faltas administrativas, pero Miranda dice lo contrario. Para que exista una posibilidad de suspensión tiene que haber una jerarquía en los órganos y en este caso el Consejo Municipal y la Alcaldía Municipal son lo que llaman en las leyes órganos bifrontes. No tienen jerarquía uno sobre otro, se ven a sí mismos, tienen que compartir decisiones. Según la auditoría interna, en febrero, el alcalde pidió declarar desierta una licitación ya adjudicada del 2024 para la compra de estos carros, sin respaldo técnico, financiero ni legal. La venta de la moneda conmemorativa fue una completa locura, inclusive en Facebook las venden hasta en 120,000 colones. Siempre que salen a la venta las monedas conmemorativas es una locura. Las personas llegan a hacer fila desde las 3 de la mañana para comprar su ejemplar, ya sea en estuche o en acrílico. Sin embargo, algunos, aunque llegaron temprano, no lograron conseguir su moneda. Más o menos llegué como a las 4:40 de la mañana y ya no la pude conseguir porque ya salió un guarda diciendo que ya no habían disponibles. Desde que empezaron a salir las he coleccionado así como una afición que empezó con mi papá. Las monedas conmemorativas también han generado que en redes sociales sean revendidas, inclusive en 85,000 colones o hasta en 250,000 colones. O vean ustedes esta publicación en 420,000 colones. Y vieras que es un problema porque aquí hacen como un círculo y después van metiendo gente. Hay un muchacho que está allá sentado de pelón con sillas y él alquila los campos. Los aficionados a estos ejemplares llegan desde temprano para poder conseguir su moneda. Saque para verlas entonces, que tiene un montón, sí, de la lagartija. La abolición también. Ahí tengo la... Ah, no, sí, tiene un montón, señor. Sí. Todo. Swing criollo también. Swing también está ahí está también la de limón. La Junta Directiva del Banco Central aprobó hace unos años atrás estos diseños conmemorativos, en conjunto algunos con el ICT. Elsa, las estoy vendiendo y ya he vendido varias ahí en la fila. ¿Y como cuánto las vende usted? Es que eso depende de la que me pidan, porque la mariposa vale 120,000, pero las dos juntas, la de acrílico y la de la cajita, ya la vendí ahí ahorita. Aún faltan varios diseños por vender en las entidades bancarias. ¿Qué le parece si nos vamos a Playa Blanca, en Punta Morales, en Chomes, Punta Arenas? ¿Por qué? Bueno, se convirtió en una nueva playa accesible, ahora cuenta con una pasarela de madera plástica reciclada y una silla anfibia donadas por el proyecto Donatapa. Los primeros en disfrutarla fueron 40 turistas con discapacidad. La iniciativa fue impulsada por la Red Costarricense de Turismo Accesible, el ICT y la comunidad local. Con esta ya son 17 playas accesibles en nuestro país.
La playa muy bonita, muy accesible y el proyecto genial para uno, la comodidad, lo que tiene la pasarela, etcétera, etcétera, es muy importante para uno. Por eso es tan importante venir a playas como esta, que tengan la pasarela accesible. Súper importante que hayan bandas accesibles, ya que a ellos ya les cuesta caminar, la condición es muscular, entonces ya los músculos de las piernas no reaccionan igual. Entonces esto es un éxito, es súper importante. Continuamos con más y en una semana 2 exfutbolistas fueron detenidos por el OIJ, uno como sospechoso de extorsiones con préstamos gota a gota y otro por tentativa de homicidio. Hernán Barrantes nos amplía. Así es, Melissa, luego de dejar las canchas, pues 2 personas vinculadas a un club deportivo del país de nivel nacional, incluso uno de ellos que llegó a obtener un campeonato, pues lamentablemente hoy son detenidos por las autoridades judiciales como sospechosos de diferentes hechos delictivos. El más reciente en el sector de los Sitios de Moravia, donde un sujeto, el exportero herediano de apellido Orias, fue detenido como sospechoso de tentativa de homicidio. El otro caso se dio la semana anterior, el jueves, específicamente en el sector de Orotina, donde se detuvo a otro exfutbolista de apellido Escoe, quien está vinculado a una organización dedicada a lo que son extorsiones mediante los préstamos gota a gota. Todo esto es parte de las investigaciones que han desarrollado las autoridades judiciales luego de incidentes que han llevado a que se den las capturas de estas personas. Así lo detallamos en la siguiente información. De esta forma se dio la aprehensión de 2 hombres de apellido Salazar de 34 años, así como uno más de apellidos Madrigal de 33, supuestos accionamientos de armas de fuego en el sector de los Sitios en Moravia. La intervención fue realizada por la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, en colaboración con la Unidad de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial. La Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, en colaboración a la Unidad de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, realiza la captura de un sujeto investigado por presuntos accionamientos de arma de fuego, una persona de un perfil violento, en la cual se logra la intervención, la aprehensión y la entrega de la escena despejada al organismo de investigación judicial para lo correspondiente. Minutos después, y según confirmó el OIJ, se dio la detención de una tercera persona, que pese a que se investigan delitos diferentes, tendrían vínculo. Se trata de Steven Orias, de 22 años, y exportero del Club Sport Herediano. Orias estaría siendo investigado por el delito de tentativa de homicidio, luego de que el pasado 1 de agosto, en los Sitios de Moravia, disparó en apariencia contra 3 personas, utilizando una AK-47. Actualmente juega en el Municipal de Desamparados, en Segunda División. En el allanamiento se dio el decomiso de un teléfono celular, así como de un chaleco antibalas. Ya lo de Moravia lo hemos venido diciendo que se va a complejizar y que se va a generar un nuevo foco de violencia allí, debido a que OIJ ha venido sistemáticamente sacando de circulación grupos criminales del norte de la capital, y esto va a ser aprovechado, digamos, ese espacio vacío de poder va a ser aprovechado muy probablemente por grupos también del norte de la capital o grupos del sur que van a intentar apoderarse también de ese mercado. Parte de estos trabajos tienen como objetivo retirar armas de fuego de las calles. Expertos estiman cerca de 250.000 armas de fuego circulando sin permisos en el país. Esto normalmente se hace a través de contactos. Hay organizaciones criminales que se dedican a este tipo de trasiego y de venta ilícita de armas que provienen de cualquier lugar del mundo, porque puede ser que vengan también de los países donde normalmente se produce la droga, que también es común que las embarcaciones vengan contaminadas no solamente con productos ilícitos como la cocaína, sino también con armas, con dinero y con cualquier ilícito que nosotros nos podamos imaginar. El año registra 15 asesinatos más que en 2024. El OIJ suma 716 homicidios. En 574 medió el uso de armas de fuego. En 67 las armas blancas. Por ajuste de cuenta, han muerto 478 personas. En promedio, en el país, una persona es asesinada cada 10 horas.
Hernán, y también ya aprobaron la ley que permitiría allanar a cualquier hora del día, incluso durante feriados y hasta fines de semana. Un esfuerzo y solicitud del OIJ que fue incluso insistente en este tema. Hernán. Melissa, el argumento que mantienen las autoridades judiciales para presionar e incluso insistir, como usted menciona, por este tema era el hecho de que la delincuencia no tiene horario, y ya se ha demostrado que en múltiples ocasiones cuando llegan las autoridades judiciales a allanar a las 6 de la mañana, pues los delincuentes ya se han marchado, ya que toman la decisión de instalarse en otros sitios para dormir y así evitar que en el caso de que las autoridades lleguen a allanar, ellos no estar presentes. Esto es lo que se busca combatir por parte de las autoridades judiciales, y por esta es la razón que era necesario que se aprobara este proyecto de ley que en su momento fue rechazado, fue vetado por el mandatario Rodrigo Chávez. Sin embargo, acá en la Asamblea fue resellado y ya se le dio el visto bueno a este operativo. Ahora será que salga publicado en la Gaceta y finalmente pues que se hagan las coordinaciones y reacomodo o reorganización dentro del organismo de investigación judicial para poder empezar a aplicar esta iniciativa que busca pues poder combatir a la delincuencia con mayor eficacia. ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Policía! ¡Policía! Cada vez está más cerca que los agentes judiciales, fiscalía y otras policías realicen este tipo de operativos a cualquier hora del día y en cualquier fecha. Los diputados corrigieron el texto que había sido vetado por el presidente y se encontró vicios de inconstitucionalidad. Ahora se votó una nueva iniciativa con el mismo objetivo. Sí, básicamente en un momento, actualmente, antes de la ley, conllevaba que tenía que hacerse toda una justificación, toda una ampliación, todos unos elementos o fundamentos muy amplios para poder llevar a cabo los señalamientos que el juez lo autorizara. Eso es también lo que el proyecto anterior tenía, o sea, no estaba mejorando realmente nada. Absolutamente, nosotros estamos totalmente de acuerdo. A pesar, como decimos nosotros, que la ley ya lo permitía. Pero bueno, mejor. Si se puede hacer más fácil, se puede hacer más expedito, mejor. Necesitamos esa acción rápida de las autoridades, así que 100% de acuerdo. El proyecto dará herramientas a la policía para detener a los buscados en sus investigaciones. El director del OIJ había solicitado este proyecto de ley. Es importante mencionar que gracias a esta ley, pues ya no tendrán que ser de manera extraordinaria estos tipos de operativos que se estaban realizando fines de semana o bien entre semana en horas no habituales, y que con esto se busca pues tener un mayor resultado y lograr detener a una mayor cantidad de organizaciones criminales principalmente. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias. En un total de 9 meses, Melissa, la Cruz Roja recibió más de 2.000 llamadas. Hasta ahí, todo bien. Lo que realmente molesta es que eran llamadas falsas. Y para muchos puede ser muy gracioso. Lo cierto es que esto significó pérdidas de hasta 120 millones de colones. Son más de 2.600 los llamados falsos que ingresaron a la Cruz Roja costarricense en tan solo 9 meses. Llamados que generaron un amplio despliegue y movilización de rescatistas que pudieron ser requeridas para otras emergencias. Cada minuto que nuestro recurso está en la calle significa combustible, significa llantas, significa mantenimiento de los vehículos, personal, una serie de factores que van contabilizando y que van generando que estos 2.600 incidentes de los cuales estamos hablando, mínimo nos ha venido costando aproximadamente unos 120 millones de colones. Según la Benemérita, en enero entraron 294 de estas llamadas, en febrero 285, para marzo fueron 310, en abril 313, en mayo 320. Para el mes de junio fueron 278 los llamados, en julio 279, para agosto 290 y septiembre 247. La ley de creación del sistema de emergencias 911 establece que la llamada telefónica con fines, con contenido falso, con fines de mofa, de burla, se sanciona con el equivalente a un 25% del salario base de un oficinista 1, más o menos 115.000 colones por la llamada
que se carga al teléfono en el que se origina la llamada, previo derecho de defensa de la persona para justificar qué ocurrió y si existe o no existe alguna causa de justificación. Uno de los casos más recientes fue la movilización de 15 rescatistas en las faldas del volcán Turrialba. El reporte inicial refería sobre una mujer herida tras ingresar a la montaña. Sin embargo, tras horas de intensa búsqueda bajo la lluvia, se descartó la emergencia. El despacho le costó más de 1 millón de colones a la Benemérita. Eso requirió que enviáramos 5 unidades, 16 personas que estuvieron trabajando por cerca de 12 horas en condiciones de frío, de lluvia, desgaste de equipos, tuvieron que estar haciendo descensos en algunos puntos y eso pues no deja de representar de una u otra forma un gasto económico. Entre las principales atenciones por parte de Cruz Roja Costarricense están las colisiones, los heridos con armas, los vuelcos y los casos médicos. En lo que va del año, la Benemérita registra 347,000 incidencias ingresadas a sus sistemas telefónicos. Y quizá usted no se dio cuenta, pero el Ministerio de Educación Pública y también varias municipalidades fueron el blanco de 2 intentos de ciberataque. En menos de 48 horas, 2 intentos de ciberataques a instituciones públicas del país fueron detectados por el Laboratorio de Ciberseguridad de la Universidad Nacional. Ante esto se llama a la población a tener cuidado si recibe links por correo electrónico, pues es uno de los principales medios para estafar. Entre ayer y hoy, yo le puedo decir que nosotros en la APCIDE hemos detectado 2 intentos que han estado activos, que tienen que ver con robo de información en cuentas de correos electrónicos del Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, del MEP, que han estado enviando correos fraudulentos que incentivan a las personas a ingresar a un sitio web falso para ingresar datos que posteriormente van a ser utilizados para robarte la cuenta de correo electrónico o para robarte una cuenta de WhatsApp. Y también, precisamente hoy, en horas de la tarde, detectamos otro intento de fraude que tiene que ver con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Esto involucra a las municipalidades. ¿Pero por qué buscan los ciberdelincuentes atacar bases de datos e información de Costa Rica? Hay toda una maquinaria de crimen organizado. Y esta maquinaria de crimen organizado tiene como objetivo la captura de información sensible que luego puede ser vendida en otros espacios no de acceso público, donde básicamente se comercializan datos comerciales, datos de tarjetas de crédito, datos de sistemas o plataformas que manejan datos sensibles que pueden ser utilizados para acceder también a otro tipo de servicios. En el 2022, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda fueron objetos de hackeos. Y más recientemente, la refinadora costarricense de petróleo, Recope, la cual incluso, según la Contraloría General de la República, en un informe a julio de este año, asegura no había logrado recuperarse totalmente de esta situación, pues 8 meses después, algunos sistemas seguían afectados. Ninguno de los sistemas de Recope cuenta con múltiple factor de verificación a ese momento y también se reportaron hasta 270 cuentas genéricas que ya no pertenecían a ningún usuario. El ciberataque del 2024 marcó un antes y un después. Lejos de debilitarnos, nos dio la oportunidad de acelerar cambios que en circunstancias normales nos hubiera tardado décadas. Hoy, Recope cuenta con un equipo especializado, sistemas que vigilan las operaciones 24 horas al día, los 7 días de la semana. Según el informe Panorama de Amenazas 2025, Costa Rica es el tercer país centroamericano más vulnerable a ciberataques con casi 8,000 intentos, únicamente superado por Panamá y El Salvador. Y aunque las estadísticas reflejan una baja en los delitos contra la propiedad, las autoridades advierten que esto no significa una mayor seguridad, sino el avance del crimen organizado.
Aunque las cifras policiales muestran una disminución en delitos contra la propiedad, como asaltos y robos a viviendas, las autoridades advierten que esta aparente mejora proviene por la penetración del crimen organizado. Los especialistas aseguran que la caída en las denuncias responde al control territorial que ejercen estos grupos criminales, especialmente los vinculados al narcotráfico. No necesariamente significa que está desapareciendo el perpetrador de este tipo de delitos, sino que más bien se trata de un fenómeno que hay que prestarle más atención. En primer lugar, muchos de estos delincuentes habituales han migrado hacia la delincuencia organizada y ya no se dedican a asaltos y a hurtos y a tachas, sino que se dedican a delitos más graves como el sicariato, como el narcomenudeo, como el tráfico internacional de drogas, de armas o de dinero. Estas estructuras no solo dominan las rutas del comercio ilícito, sino que también imponen sus propias reglas en los barrios, castigando los robos o asaltos para evitar llamar la atención de la policía. En el barrio o en el sector donde trabajan o donde residen los miembros de bandas criminales organizadas, no les conviene atraer la atención policial, entonces hacen que desaparezca totalmente la delincuencia habitual e inclusive castigan de propia mano a los ladrones, a los violadores. Hay distintas hipótesis que podrían justificar la disminución de delitos contra la propiedad. La primera, y es la insistencia en minar la credibilidad del sistema judicial, donde las personas prefieren no poner la denuncia porque consideran que no sirve para nada. Puede ser también un tema de gobernanza criminal que está enraizada en nuestras comunidades y que las personas habitantes prefieran no denunciar por un temor a tener represalias por parte de las estructuras criminales. Recientemente el organismo de investigación judicial detuvo a 5 sospechosos de secuestrar y torturar a un hombre en Guásimo, un hecho que evidencia hasta qué punto estas agrupaciones pueden actuar con violencia para mantener su poder. Prohibido robar, ¿verdad? Sí, papi, prohibido robar. Pero yo no fui, papi, yo le pongo lo más que fueron. ¿Quiere que le ponga lo más? Va a ser más grande, yo. Está bien, papi. Vuelva a robar, dele. No, papi, dame. En algunos sectores esta autoridad paralela se refuerza mediante el miedo. Los vecinos prefieren no denunciar por temor a represalias. Sabemos que justamente también por esta gobernanza criminal, estas estructuras están tan enraizadas en los territorios que incluso brindan un visto bueno a otras personas delincuentes para que cometan otros delitos dentro de su territorio y que si los están cometiendo sin ese visto bueno podrían estar tomando represalias también. Detrás de las cifras de reducción de delitos se esconde una reconfiguración del crimen, donde los territorios ya no se disputan con asaltos, sino con control, miedo y silencio. Hablemos de salarios, porque el sector estatal propuso un aumento salarial del 1,63% para los trabajadores del sector privado en 2026. Este ajuste significa un incremento de 1.630 colones por cada 100.000 colones de salario que usted gane. El próximo lunes, el Consejo Nacional de Salarios definirá el aumento definitivo que recibirá el sector privado para 2026. Laura Fernández lidera la intención de voto con un 25% de las menciones de cara a las elecciones presidenciales, según la encuesta del CIEP. Algunos ya tienen muy claro por quién van a votar. Eli Feinstein es como el que más me parece como adaptado al futuro. Este muchacho como es Juan Carlos Hidalgo es. Laura... Ay, se me olvidó el apellido. Pero más de la mitad de los costarricenses, el 55%, sigue sin decidirse. ¿No va a ir a votar? No sé, todavía. Por el momento todavía no tengo decidido. ¿Indecisa? Sí. Después de los indecisos, Laura Fernández lidera cómoda con un 25% de apoyo, mientras una larga fila de rivales intenta cortar distancias y ganarle terreno en la contienda electoral. Álvaro Ramos con un 7%, Claudia Dobles un 3%, Ariel Robles un 3% y Fabricio Alvarado con un 0.6%, quien se mete en la pelea. En cuanto a diputaciones, Pueblo Soberano, el partido oficialista, lidera con un 60%, Liberación un 14%, Frente Amplio un 8%, Progreso Social Democrático un 6% y un 2% de los encuestados asegura que anulará el voto. ¿Los diputados, por quién votaría por diputado? Uy, no, todavía no tengo idea porque para mí todos son bien malos.
La popularidad de Rodrigo Chávez creció como la espuma en el último mes, en medio de la votación en la que los diputados rechazaron levantarle la inmunidad y las tensiones con el Tribunal Supremo de Elecciones. Su apoyo creció del 52% al 63%, incluso cuando más personas consideran que la inseguridad empeoró, pasando del 67% al 71%. Que no se asocia a lo que hace o deja de hacer, ¿verdad? No está ligado a políticas públicas, a acciones para resolver los principales problemas del país. Entonces es un apoyo como a la figura, ¿verdad? Un caudillismo, podríamos incluso hacer referencia. El 89% de los encuestados demandan un presidente con experiencia empresarial. Un 86% menciona que debería tener experiencia política y un 74% que represente un cambio. La televisión es el principal medio para informarse de la realidad del país, con un 46% de las menciones. De lejos están plataformas como Facebook, con un 32%, Instagram con un 10%, mientras que radio y periódicos un 2%. La encuesta del CIEP abarca un 97% de la población y tiene una confianza del 95%. Alejandra. Daniel Vargas y Rocío Alfaro integrarán la comisión que estudiará el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. La Asamblea Legislativa decidió los integrantes de la comisión que estudiará la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones para levantar la inmunidad del presidente. Alejandra Larios de Liberación Nacional obtuvo 39 votos, Daniel Vargas del oficialismo 30 y Rocío Alfaro del Frente Amplio 27. La liberacionista va a liderar el grupo parlamentario que tendrá 20 días para analizar el expediente y crear un informe. A mí me parece muy importante que las sesiones sean públicas. A mí es mi criterio personal, también es el criterio de mi fracción, es muy importante que las sesiones sean públicas. Creo que hemos logrado trabajar en otros momentos y me parece que es factible sacar la tarea y presentar un buen informe o informes al plenario legislativo. ¿Contra qué delito nosotros vamos a hacer el trabajo en comisión? Porque el artículo 217 del reglamento legislativo lo que establece es que tenemos que abocarnos a encontrar si hay o no formación de causa. El oficialismo mantuvo su oposición a seguir con el procedimiento e hizo consultas. Eso causó una discusión entre el diputado Vargas y el Frente Amplio. Porque me parece que él, a pesar de que tiene en el sistema educativo, supongo que unos 20 o más años, todavía no entiende los mensajes de manera correcta. Yo le invitaría, diputado Ortega, que usted revise cuál fue la consulta que yo hice a servicios técnicos antes de abrir la boca y decir cualquier estupidez. Bueno, al diputado Vargas, ya en esta Asamblea Legislativa y en este país entero sabemos que ustedes se comportan como bochincheros de parqueo. Le pediría yo que se calme un poquillo, diputado, a la hora de discutir, un poquitillo. ¿Qué pasó, diputado? Al presidente se le investiga por 15 causas de beligerancia política. Bueno, vamos ahora con detalles en vivo. Definitivamente un temblor de 5 grados. Posiblemente despertó a muchos costarricenses anoche. Bueno, y llama la atención que fue casi la misma hora del martes, pero ¿qué relación podrían tener, Jesús? Usted nos amplía. Melissa, no existe inclusive ninguna relación entre el sismo que se presenta la noche del martes y el que se presenta la noche de este miércoles. Son completamente diferentes. Ya lo decían ustedes, un sismo de 5 grados presente en 3 kilómetros al suroeste de Bahía Ballena, donde, bueno, pues generó que muchos costarricenses prácticamente se despertaran y se alertaran, pues, de cara a ese temblor que se estaba presentando a esa hora. Para ampliar más a detalles sobre esta situación y que nos explique un poco la diferencia, tal vez del por qué no se toma, ¿verdad?, en consideración, son sismos completamente diferentes. Estamos con Esteban Chávez, director del Opsicori. Esteban, que nos comente un poco realmente puntual sobre el por qué son sismos muy diferentes, dónde ocurren y también el tema de cómo ocurren. Uno es por subducción y el otro es por un tema en la intraplaca. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Sí, efectivamente hay muchas diferencias entre el sismo de la noche del martes con respecto a este sismo que ocurrió en la noche del miércoles. Ocurrieron a horas similares en la noche, sin embargo la magnitud es completamente diferente. Por ejemplo, este último sismo tuvo una magnitud de 5 y se ubicó a 57 kilómetros de profundidad. Eso lo ubica en el interior de la placa de Cocos, en un segmento de falla o una zona de falla en el interior de la placa de Cocos, que se produce cuando la placa de Cocos se subduce por debajo de la microplaca de Panamá y se deforma.
Entonces no está ocurriendo en la zona de contacto donde ocurrió el sismo del martes, sino que está ocurriendo a profundidad, en una falla interna dentro de la placa de Cocos. Esta es la principal diferencia. No es la dupleta, digamos, que se había mencionado, está ocurriendo mucho más al sur. Generalmente las dupletas tienen unas magnitudes similares y están ubicadas muy en proximidad una con respecto al otro en el espacio y en tiempo también. Entonces es un sismo completamente diferente al que vivimos en la noche del martes. Entonces podrían estar a los costarricenses pues atentos de que todavía se pueda presentar durante ese plazo, inclusive 11 días que ya lo comparaban con el 2010 que existió esa dupleta, que pueda presentarse un sismo similar como el que se dio en horas de la noche del martes. Sí, todavía tenemos la posibilidad y existe la probabilidad de que una dupleta pueda generarse. Entonces tenemos que estar atentos y principalmente educándonos, escuchando a los organismos o a las entidades, a las instituciones que monitorean este tipo de actividad sismotectónica, porque aquí es donde se genera la información confiable para que sea compartida con el resto de la población. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Escuchamos la explicación sobre las diferencias entre el sismo ocurrido en horas de la noche del martes y en horas de la noche de este miércoles, magnitudes completamente diferentes también, ubicaciones y hasta las fases donde se ubica pues este sismo que estuvo generando pues la alerta a los costarricenses a eso las 9:43 de la noche de este miércoles. Jesús, vamos a cambiar de tema, aprovechando que estamos hablando con usted, para informar de varias personas que resultaron gravemente heridas tras el choque y posterior vuelco de un vehículo, esto en el sector de San Vito de Cotobruz, porque las imágenes son impresionantes. Así es, Roberto, y vamos a ir de inmediato a esas imágenes para mostrarles a ustedes pues esa colisión que se presenta. Inclusive se puede observar en el video una de las cámaras de seguridad que capta ese momento donde este vehículo, en apariencia un pick-up, bueno, pues va saliendo de una vivienda. Sin embargo, un vehículo liviano que viene detrás intenta pues como hacer el adelantamiento y provoca que haya un poco de agua, un acumulado de agua en estos puntos donde ha estado lloviendo mucho, derrape un poco el vehículo provocando que se impulse, choque contra una estructura de tierra. Prácticamente vuela unos 20-30 metros de altura, se desplaza golpeando otro vehículo que se encontraba dentro de una propiedad, dentro de una vivienda, hasta caer a este punto acá en un parqueo, específicamente en el sector de San Vito en Cotobruz. Imágenes que realmente llaman la atención por la situación que se presentó en ese momento y que generalmente, bueno, pues se da producto de altas velocidades y también adelantamientos en falso, que son dos de los casos que normalmente provocan más fallecimientos en carretera. Por fortuna, estas personas, bueno, pues salen prácticamente ilesas, con varios golpes, sí, ante la situación complicada que se logra ver en imágenes, pero que no es requerido ningún traslado de ninguna persona a un centro médico. Sí se estuvo alertando unidades de rescate del cuerpo de bomberos, personas que se encontraban prensadas luego de que el vehículo quedara volcado completamente, sus puertas, bueno, no abrían y se tuvo que utilizar ese equipo pues hidráulico para poder abrir las puertas, liberar a estas personas y poder valorarlas por parte de la Cruz Roja para determinar si tenían que ser trasladadas a algún centro médico. Vemos en imágenes, porque realmente aparatoso como se presentó, pues primero una colisión contra un montículo de tierra, luego vuela cerca de unos 20-30 metros colisionando en ese vuelo con un vehículo que se encontraba dentro de una propiedad, hasta caer en este parqueo en el sector de San Vito en Cotobruz. Realmente imágenes que, bueno, pues llaman la atención y se ve realmente impactante el momento en que vuela por los cielos, cae en este lugar y estas personas empiezan a ser prácticamente atendidas directamente por personal de bomberos y también Cruz Roja que se encontraban y que fueron alertados a esa hora de la tarde del miércoles para atender ese incidente en ese punto específico donde se dio ese lamentable accidente. Vemos también parte de esas imágenes que muestran otro punto, cámaras de seguridad que logran evidenciar esa colisión del vehículo liviano, donde también termina cayendo sobre este parqueo y provoca, bueno, pues esas imágenes realmente muy llamativas y que dejan evidencia pues esa situación complicada
¿verdad?, que vivieron estas personas. Se habla inclusive de un adulto mayor que tuvo que ser atendido, sin embargo únicamente presentaba algunos golpes. Vamos a escuchar lo que ha indicado pues los oficiales de tránsito con respecto al tema de adelantamientos en falso, prácticamente la segunda situación mortal en carretera. Los adelantamientos indebidos son una de las principales causas de los fallecimientos en carretera. La gente pensaría que el señalamiento vial es una cuestión que alguien se inventó y pues no es así. Están basados en un estudio técnico que determina cuáles son los mejores lugares para realizar ciertas acciones. Este tipo de adelantamientos pues lamentablemente generalmente se realizan a gran velocidad y eso evita que haya una reacción a la hora de toparse otro vehículo. Jesús, ahora que estamos hablando de incidentes, bueno, tras 5 horas de rescate, la Cruz Roja logró salvar a 3 adultos y 3 niños luego de que el vehículo cayó en un río. Así es, Roberto, esto ocurrió en el sector de Turrialba de Jiménez, en Cartago, donde se da ese incidente. Se reporta a la Cruz Roja costarricense y también al Cuerpo de Bomberos sobre unas personas, un vehículo que había caído en un río. Prácticamente a la llegada de estos, pues empiezan a valorar la zona, una zona de difícil acceso en la que tienen que utilizar pues cuerdas e inclusive también algunos rescatistas con conocimiento en esos terrenos bastante complicados, y que las imágenes muestran pues esa situación donde se estuvo pues ingresando, también el horario que estuvo en horas de la noche, que generó también que complicara un poco pues el traslado de los rescatistas hasta este punto, donde se logra dar ese rescate de 6 personas, 3 adultos y 3 niños, inclusive un niño de 8 meses que viajaba en este vehículo, y que bueno, también todos estos fueron trasladados en condición crítica al hospital de Turrialba. Esto en horas de la tarde, prácticamente 5 horas le tomó a los cruzrojistas pues hacer todo el rescate de estas personas que cayeron con su vehículo al río, y también el tema de la lluvia que estaba cayendo en el lugar pues complicó bastante la zona con respecto a las corrientes que se presentaban en ese momento, y que esto inclusive complicó la llegada de los cruzrojistas, el tema del uso de cuerdas hasta ese punto donde específicamente estas personas pues se encontraban y que lograron ser rescatadas, todas con vida, pero sí trasladadas críticas al hospital de Turrialba. La Cruz Roja costarricense inició un operativo para rescatar a 6 personas que cayeron con su vehículo a un río, esto en Juan Viñas, en la provincia de Cartago. La Benemérita por más de 5 horas realizó las operaciones necesarias con equipo de cuerdas y rescatistas para sacar de este lugar a las personas. Eran 3 adultos y 3 menores, dentro de ellos un menor de 8 meses. Con más de 20 cruzrojistas y 9 vehículos de emergencia se logró esta operación titánica, donde también tuvimos la participación y el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Fuerza Pública y otras instituciones. Dichosamente, y en una condición crítica, se trasladaron a todas hasta el hospital de Turrialba. La Cruz Roja costarricense agradece el valor de nuestros cruzrojistas y también de todas las personas que colaboraron en este operativo con éxito, donde la Benemérita respondió oportunamente para atender este caso. Bueno, estos han sido parte de algunos incidentes que han dejado durante las últimas horas en el territorio nacional. Este rescate prácticamente heroico que realiza la Cruz Roja también en ayudas de lo que es el Cuerpo de Bomberos, inclusive la Fuerza Pública. Bastante movido el país. Gracias, Jesús. El pronóstico del tiempo es presentado por Seal Coat de Lanco, que sella, pinta e impermeabiliza de una sola vez. Ahora en 16,450 colones. Vamos ahora al mapa Windy para hablar de la tormenta tropical Melissa. Se mantendrá en el centro del Mar Caribe sin influencia directa sobre el territorio nacional. Sin embargo, su ubicación favorecerá una zona de convergencia intertropical muy activa en los próximos días. Y a partir de este jueves se esperan más lluvias en las regiones del Pacífico. La tormenta tropical Melissa continúa con su desplazamiento sobre el Mar Caribe.
Este sistema registra vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Según los análisis más recientes, en los próximos 2 días tiene una alta probabilidad de desarrollarse en huracán hacia el fin de semana, aunque se mantendrá en el centro norte del Mar Caribe sin posibilidad de influencia directa sobre Costa Rica. Posicionará la zona de convergencia intertropical, lo que se traduce en un reforzamiento de lluvias especialmente para el Pacífico Sur desde este jueves. Es por eso que estamos previendo un constante ingreso de humedad desde las primeras horas del día, lo cual podría traer precipitaciones durante el periodo de la mañana, principalmente hacia la región del Pacífico Sur. Ya lo que sí estamos esperando es que para horas de la tarde las lluvias más intensas estén ocurriendo tanto a lo largo de la costa del Pacífico como en los sectores montañosos que rodean el Valle Central. Los expertos hacen un llamado de precaución ante las fuertes lluvias en cortos periodos de tiempo, especialmente en sectores propensos a inundaciones o deslizamientos. Actualmente hay una alta saturación de suelos en el Pacífico Sur, la península de Nicoya y la zona norte. En lo que respecta a la zona norte y el Caribe, las lluvias van a ser aisladas sobre la llanura y en el sector o en la provincia de Limón las precipitaciones van a ser dispersas pero concentradas hacia el sector montañoso. El Instituto Meteorológico Nacional mantiene vigilancia constante sobre este sistema y emitirá actualizaciones de manera oportuna en caso de cambios en su intensidad y trayectoria. Vamos ahora con detalles de última hora porque la sección contra la ciberdelincuencia del OIJ lleva a cabo en este momento un allanamiento para detener a un profesor de un centro educativo que es sospechoso de tenencia de pornografía infantil. Fabián Mesa, usted tiene los detalles de este caso. Adelante, buenos días. Roberto, muy buenos días. Desde las 6 de la mañana los agentes de la sección especializada en contra del cibercrimen están realizando un trabajo policial bastante complicado. ¿Por qué? Bueno, resulta que realizaron el allanamiento a la vivienda del sospechoso justamente aquí donde nos encontramos, en San Antonio de Desamparados. Sin embargo, en el momento en que ingresan a la casa, se percatan de que el sujeto no se encuentra. Y lo más importante, Roberto, en este caso es que se trata de un hombre de 24 años, apellido Alfaro Blanco, con la particularidad de que se trata de un profesor de primaria de una escuela ubicada en el centro de Alajuelita, sospechoso de tenencia y difusión de material de abuso infantil. Estamos hablando del gran riesgo que genera para pues sus estudiantes, los alumnos de ese centro educativo. En ese momento en que se percatan de que el sospechoso no se encuentra en la casa y que son alertados por los familiares del sujeto, pues deciden ir hasta el centro educativo y tenemos las imágenes de la detención que se hace en el propio centro educativo, en el centro de Alajuelita, en el momento en el cual llegan los agentes especializados de ciberdelincuencia, ingresan evidentemente a la escuela y ahí lo detienen para posteriormente trasladarlo de nuevo al lugar donde se está llevando a cabo el allanamiento. Esto es una investigación que se sigue desde el año 2023 en un modo de operar que hemos visto cómo ha crecido en nuestro país en los últimos meses, lamentablemente. Sujetos que pues obtienen materiales, videos de pornografía infantil. Estamos hablando evidentemente de abusos y de violaciones contra menores de edad y que posteriormente lo reproducen, ya sea en redes sociales, ya sea en chats de inescrupulosos que se dedican a este tipo de delincuencia, y gracias a las alertas que recibe el OIJ de manera internacional es que se ha dado este año con la captura de por lo menos 12 sospechosos, pero en este caso la gravedad es que la persona implicada en estos delitos evidentemente tiene contacto con menores, con niños de primaria todos los días, y eso hace que los agentes, cuando reciben la denuncia, pues de alguna manera
manera agilicen el caso, hagan la detención del sujeto para sacarlo de circulación. Ya nos confirman que además de la detención de este hombre de 24 años, apellido Alfaro Blanco, se lograron decomisar dentro de la vivienda 4 celulares, 2 discos duros y 2 computadoras, donde los agentes presumen que hay más material pornográfico infantil, de abusos, de violaciones contra niños, para evidentemente enriquecer más la investigación que se le sigue a este educador. Lamentablemente es así, es una persona que se dedica a la educación en un centro del Ministerio de Educación Pública, en una escuela pública ubicada en el centro de Alajuelita, y que vive aquí en San Antonio de Desamparados. Como les decimos, son por lo menos 2 años de venirle siguiendo los pasos, de venir de una manera muy técnica, muy profesional, pero también por medio de las alertas que emiten empresas de tecnología a Estados Unidos y que Estados Unidos envía al OIJ. Se inicia esta investigación que culmina hoy con la detención. Estamos viendo las imágenes del sujeto sospechoso que, como les decimos, en el momento en que los agentes ingresan a la vivienda no se encuentra, tienen que desplazarse hasta el centro educativo porque los alertan que por una situación especial debió entrar más temprano a la escuela, y ahí es donde lo detienen prácticamente impartiendo lecciones a los niños que tiene bajo su cuidado y para darles clases en este centro educativo ubicado en Alajuelita. La detención se da dentro de la escuela, lo traen de nuevo para realizar el allanamiento porque nuestra legislación lo que indica es que la persona tiene que estar presente mediante en el momento del allanamiento con un juez de garantías, con un fiscal y con un defensor que en este momento le provee el Estado para realizar esta gestión que están haciendo los agentes de la sección especializada de cibercrimen. Repetimos que se trata de un educador vecino de aquí de San Antonio de Desamparados que daba clases en Alajuelita, en el centro de Alajuelita es que está ubicado este centro educativo, y que ya fue capturado por los agentes judiciales. Y de aquí también la importancia de el proyecto de ley que ha estado trascendiendo, que se den allanamientos más allá de las 6 de la mañana para que no se den este tipo de situaciones que de alguna manera pudo complicar la labor de los agentes judiciales que desde hace 2 años le vienen siguiendo la pista a este sospechoso de tenencia y difusión de material de abuso infantil, siendo el mismo educador de primaria. Vamos a tener más detalles en próximas ediciones de Noticias Repretel. Así es, al mediodía estaremos ampliando detalles sobre este caso. Gracias, Fabián. Y si está en busca de trabajo, hoy se podría ser el día en que encuentre uno. La Feria de Empleo de la Municipalidad de San Rafael de Heredia tiene algunas opciones. La actividad se realizará a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el domo frente a la clínica de la localidad. Los interesados pueden llevar su hoja de vida en forma física o digital. Habrá más de 45 empresas participantes, capacitaciones y feria de emprendedores. Y la ampliación del puente sobre el río Corrogres en Santa Ana tendrá otras mejoras viales porque se ampliarán unos 300 metros de la carretera. La estructura se está ampliando a 4 carriles gracias a la inversión privada y también a la supervisión de CONADI. Y los consumidores ticos le están adeudando 1.6 billones de colones a las tarjetas de crédito con base en un estudio realizado por el Ministerio de Economía. Según esta entidad, se presentó una reducción en la cantidad adeudada. Eso sí, siempre en diciembre suele aumentar debido a la mayor cantidad de compras navideñas. En la actualidad hay 476 tipos de tarjetas de crédito. Preste mucha atención porque el AIA anunció que debido a la reparación de la ruptura de una tubería principal este jueves, habrá corte de agua en varias comunidades de San José de 12 mediodía hasta las 8 de la noche. ¿Dónde? Bueno, San Francisco de Dos Ríos, Carmen, Merced, Zapote, Catedral y Hospital.
Y los diputados analizan un proyecto que pretende incorporar a la Defensoría de los Habitantes en la Constitución Política. La iniciativa busca darle mayor peso y reconocimiento a esta institución encargada de defender los derechos de la ciudadanía. Además, el plan establece que el defensor o defensora y su adjunto tengan inmunidad y podrán ser removidos de sus cargos si así lo determinara un expediente de investigación y una votación de la mayoría absoluta de los diputados. Y hablando de diputados, ya aprobaron en primer debate el proyecto de ley que obliga al Ministerio de Hacienda a publicar cada año la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias. La iniciativa, impulsada por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio, busca mayor transparencia en el pago de impuestos y permite identificar empresas que facturan millones, pero declaran pérdidas. El plan pasará ahora a segundo debate. Y la Caja realizará una feria de la salud para todos los porteños. La actividad incluirá atenciones de pacientes, incluso detección temprana de enfermedades. Será hoy y tendrán electrocardiogramas, tamizaje neonatal y campaña de Papa Nicolau. Los interesados deben acercarse al área de salud de San Rafael de Punta Arenas. Y en Costa Rica, más de 115.000 viviendas están en mal estado y unas 584.000 casas presentan condiciones regulares. La Fundación Costa Rica-Canadá cuenta con bonos de reparación. Además, es importante constantemente revisar techos y canoas. Justamente el tener una vivienda en buen estado garantiza una excelente calidad de vida de las personas, garantiza además condiciones de salubridad adecuadas y aparte de eso también, al ser su patrimonio, constituye el bien principal que hay que cuidar para que este bien con el paso del tiempo se mantenga no solamente en buenas condiciones de operación, sino también adquiriendo valor conforme pasa el tiempo.